Deja de perder tiempo y dinero, deja de perder clientes, empieza a seguir estos consejos si de verdad quieres vender postres y ganar dinero desde casa. En este video te quiero compartir muchos tips que te van a servir para tu negocio, especialmente si estás emprendiendo o si sientes que estás estancado o estancada en este momento con tu negocio de postres. Hace poco empezamos una nueva lista, una nueva serie llamada Postres para emprender desde casa, pero queremos que lo hagas bien, que empieces pisando fuerte. Así que de verdad, si aplicas estos consejos, estoy segura que vas a empezar a ganar mucho más dinero, vas a empezar a vender postres como quieres y lo mejor es que tu negocio poco a poco vas a ver que va a ir evolucionando. Esta lista en su momento cambió mi negocio de repostería para siempre y estoy segura que puede hacer lo mismo por ti. Son consejos reales, muy aterrizables y son cosas, o sea, muy fáciles de aplicar que de verdad te van a dar buenos resultados. El primer consejo súper importante es conoce a fondo tu producto. Esto de verdad parece como algo muy lógico, pero hay muchas personas que todavía no conocen sus productos realmente a fondo y se lanzan a vender. Esto es como tirarte a la piscina sin agua, o sea, de verdad es muy importante que conozcas bien tus recetas, que conozcas exactamente cuánto tiempo te duran, que no te aventures a aceptar un pedido, por ejemplo, no sé, si de repente se pone de moda los roles para vender, los roles para negocio. Tú nunca has hecho roles, pero tu cliente, el que siempre te compra pasteles, te dice, oye, ¿me puedes hacer roles? Y tú de repente, pues por no negarte, dices que sí y aceptas hacer roles y de repente le entregas una receta que no dominabas, que no sabes cómo reacciona con el paso del tiempo y te avientas a hacer roles, entonces no es por ahí. O sea, de verdad, todas las recetas que tú hagas, siempre pruébalas, modifícalas, prueba cuánto tiempo te lleva hacerlas, domina el horneado, domina tu receta, practícala mucho, hazle modificaciones. Cada pedido que te hagan siempre debe de tener el mismo estándar. Entonces, no te lances a vender cosas que no conoces. Primero practícalas y después ya las vendes. Y de la mano de este punto va el número 2, que es haz pruebas de caducidad y de calidad. O sea, tienes que tener demasiado controlados tus productos. Cada cosa que tú vendas ya tiene que estar 100% probada por ti. Haz pruebas, por ejemplo, de calidad me refiero a que puedes probar con diferentes ingredientes, cómo te sale una receta si usas esta marca de mantequilla, cómo te sale con esta otra, cómo te sale si cambias este tipo de harina. O sea, tienes que tener muy controlado cómo va a reaccionar tu producto con diferentes marcas, con diferentes ingredientes, y las pruebas de caducidad también son cruciales. O sea, yo te puedo decir, de repente me preguntan, ¿y cuánto dura este producto? Pues a mí me dura muchísimo, pero también he estado en otros estados, por ejemplo, he estado en Yucatán y la humedad que hay ahí, o sea, no te aguantan las galletas igual que aquí. Entonces, tú tienes que hacer pruebas con tu producto en tu clima. Haz pruebas, por ejemplo, cuánto duran en bolsita, cuánto duran en caja, cuánto dura a temperatura ambiente un producto, cuánto dura si lo refrigeras. Y además de que hacer pruebas te ayuda a mantener el control, te evita pérdidas a largo plazo. O sea, si tú llevas a vender a consignación, pues eso también te ayuda muchísimo a conocer tu producto. Todas las empresas hacen pruebas. O sea, imagínate que Bimbo o que Marinela no hicieran pruebas. Hacen pruebas de su producto, cuánto dura en ciertos climas. Por ejemplo, también, no sé si han visto el dilema este de los chocorroles, que en unos estados los venden sin cajita y en otros los venden con cajita. Eso es por el calor, pues para que se conserven mejor. Entonces, eso es que tienes que hacer pruebas. Y esto además te ayuda a vender con confianza porque tú ya dominas tu producto, especialmente si planeas hacer envíos o aumentar y anticipar tu producción. Número 3, calcula tus costos con precisión. Tienes que hacer los cálculos y los tienes que hacer tú. Tienes que incluir todo, o sea, todo. Ingredientes, gas, electricidad. Tienes que incluir el empaque, el jabón con el que lavas tus trastes. Cada inversión que haces también es parte de tu costo. Si haces pruebas, si fallas, también de hecho hay muchas personas que meten ese margen de error. De esto la verdad es que ya les he hablado, o sea, los costos varían muchísimo y los precios varían demasiado dependiendo de cada ciudad en la que te encuentres, dependiendo de cuánto te cuesten a ti las cosas, dependiendo de tu tipo de clientes, porque, o sea, hay clientes que están dispuestos a pagar por más productos, hay clientes a los que solo les puedes ofrecer productos sencillos, básicos. Entonces, dependiendo de la zona en la que vendas, si tienes local o no, por eso tienes que hacer los cálculos tú mismo. Por eso yo generalmente no les doy precios, porque aparte ahorita ya les he comentado que no estoy haciendo postres para vender,
pero sí es bien importante, o sea, esto es vital en tu negocio y de hecho ya tenemos un video que hice hace como 4 años cuando empezamos la serie de Gana Dinero Vendiendo Postres, te lo voy a dejar aquí, también te lo dejo abajo en la descripción, o sea, a pesar de que ese video tiene mucho tiempo, la información que está ahí te sirve hoy si la empiezas a aplicar, tú le puedes modificar, quitar o poner más elementos, cosas que a ti te funcionen para adaptar el precio, no te bases en el precio de la competencia, o sea, muchas veces ese es un error, o sea, el no conocer tus costos, el no conocer bien tus proveedores, o sea, varía por muchas cosas y te puedes guiar de forma errónea y sin querer, queriendo, puedes estar perdiendo dinero. Entonces, calcula tus costos, esto es vital para tu negocio. Así que si todavía no sabes calcular bien el precio de tus postres, ahí te voy a dejar el video, es el que te acabo de mencionar. Te lo pongo también en un enlace aquí abajo en la descripción, o sea, nada más haz clic en el título, te aparece la descripción y ahí te menciono ese video para que puedas verlo y pues aprendas por ti mismo. Es completamente gratis, aprendas por ti mismo a calcular bien el precio de tus postres. Y es que va un poquito de la mano con el siguiente punto, que es multiplica todo por 1000. O sea, de repente decimos, ay, pues sí, no gané tanto en ese postre, pero pues solamente eran 10 pesos. Bueno, vamos a decir $1, porque no sé desde dónde me estás viendo, entonces todos ubicamos más el precio del dólar. Solo le perdí $1 o solo le gané $1, sí, pero imagínate que te piden eso por 1000, o sea, te piden 1000 botecitos de Carlota o te piden un pastel para 1000 personas, entonces ya cuando lo multiplicas te das cuenta que el haber trabajado tanto, que tú sola haberte desvelado o haber comido mal o lo que sea, no mereció tanto la pena cuando ya lo haces por cantidad grande y entonces ya se vuelve un error muy grande. Y es que muchos negocios caen en el error de, por ejemplo, este es un ejemplo bien sencillo, de usar las pancitas. Yo les he dicho que con los recortes de pancitas siempre se pueden hacer otros productos, pero muchas veces dices, ay, pues al cabo no me costó porque es la barriguita que yo ya no me servía. Entonces le puedo regalar ese postre a alguien o si me pregunta que cuánto vale, pues le puedo decir, no sé, $1. Pero no lo calculaste, o sea, incluso si te lo pidieran por 1000, ya no vas a cortar 1000 pancitas de tus pasteles. En ese caso tendrías que hornear específicamente para sacar ese postre. A eso me refiero, o sea, no sé si me estás siguiendo, pero bueno, a eso me refiero, o sea, que muchas veces errores que parecen chiquitos, cuando los multiplicamos por 1000, o sea, ya ahí es donde se ven pérdidas o ganancias. Así que pues tú decide y por eso este punto. Número 5. Compra solamente una vez por semana y al mayoreo. O sea, si puedes comprar una vez cada 15 días, mucho mejor, una vez al mes, porque ir al súper diario o cada 3 días es una fuga invisible de tiempo y de dinero. Así que organiza tu producción y compra inteligentemente. El tiempo que ahorres también se traduce en más ventas. Número 6. Elige un producto estrella y hazlo tu insignia. Esto es muy fácil, o sea, simplemente tienes que observar cuál es el postre que te piden más, cuál es el que constantemente tú notas que se acaba más rápido, que gusta más y enfócate en hacerlo irresistible. O sea, enfócate en ese postre para que lo hagas en diferentes versiones. Hazlo en versión mini, hazlo en combo, úsalo como gancho para vender, por ejemplo, cajas de postres de temporada y metes ese postre ahí junto con otros postres que quieres dar a conocer. De verdad, esto está súper fácil y la gente te va a empezar a identificar, o sea, van a decir, ah, ella es la que vende el pastel de 3 leches que está delicioso, o los brownies que están buenísimos, o las galletas. O sea, tú debes de identificar de todos los postres que vendes, cuál es el que más se te vende y que te caractericen por eso. Número 7. La presentación. Esto es bien importante y vas a pensar que solo nos vamos a ir por la parte visual. De verdad, un empaque bonito vende y vende bien. Esto es muy importante, o sea, que cuides no nada más el postre. Muchas veces le dedicamos mucho tiempo al postre y queda perfecto, pero todo lo que está a su alrededor, o sea, toda la presentación no ayuda. Por ejemplo, invierte en una caja bonita, sí, pero también vende la entrega, la puntualidad, la amabilidad. Tú eres parte de esta presentación, o sea, si te ven a ti que vas a entregar con una camiseta toda manchada de pastel, o sea, tú eres parte del negocio, tú eres el negocio, entonces invierte en eso. Y la verdad es que muchas veces nos quedamos con la imagen de que vemos algo muy bonito en internet y de repente te topas ya con el negocio o vas y compras y se viene abajo toda la experiencia. Y aquí te quiero poner un ejemplo de algo que me pasó a mí. Hace muchos años pusimos un local, bueno, y cuando íbamos apenas a hacer la apertura, mandamos a hacer unos volantes.
Obviamente los volantes los necesitábamos desde antes de la inauguración del local, por lo cual los mandamos a hacer con anticipación y fuimos al mejor lugar, o sea, incluso se anunciaban así con lonas y espectaculares, entonces dijimos, no, hay que ir con ellos porque pues nos van a hacer mejor, mejor el trabajo. Total que desde que fuimos con ellos, o sea, así como que nos trataron, nos ningunearon un poco, así como que solamente quieres un millar de, bueno, no sé, 1000 volantes o solamente ocupas eso, ay, ok, bueno, te vamos a atender. Nosotros solo atendemos a empresas muy grandes. Y yo, ok, bueno. Y ya que nos atendieron, no, pero ese diseño que quieres, no, o sea, nos cambiaron todo y ok, bueno, aceptamos. Total que lo pedimos, dejamos el anticipo y fuimos a recogerlos en la fecha y así, en la fecha y la hora que ellos acordaron. No, no están. Y yo, pues, ¿cómo que no están? Es que los ocupamos para la próxima semana. Sí, pero ahorita no. Y así como que casi nos decían, no me estés molestando porque tengo que atender a clientes más importantes. Casi, te lo juro. El punto es que nos llevamos una pésima experiencia, o sea, nos los entregaron cuando ya no nos servían mucho, o sea, igual pues los tuvimos que repartir, pero no fue la mejor experiencia y a pesar de que según nosotros acudimos al mejor lugar y todo, la verdad es que todo eso vende, por supuesto que jamás volvimos, nos trataron súper mal, ¿no? Entonces todo esto muchas veces siento que es bien importante porque incluso he visto gente que tiene buen producto, que tiene buena presentación, buena entrega y todo, pero pues su forma de vender no es la más adecuada, entonces la amabilidad es clave. Así que la presentación no solo es lo visual, es todo esto que tiene que ver con tu servicio, con lo que ofreces y la verdad es que también está relacionado directamente con el precio y muchas veces nosotros, como estamos así vendiendo solitos desde casa, nos hacemos más chiquitos, nos comparamos con empresas súper grandes y decimos, no, es que ellos pueden cobrar más porque son una empresa que ya tienen vitrinas y sucursales y empezamos a decir, voy a bajar mis precios. No, no bajes tu precio, o sea, de verdad tu trabajo también tiene mucho valor por el hecho de ser casero, por el hecho de que tú le dedicas tanto tiempo. Y es que una vez que bajas tus precios, no hay vuelta atrás, o sea, es casi imposible volverlos a subir. Dime si te ha pasado o si conoces a alguien que le ha pasado, o sea, una vez que tú bajas los precios, ya no puedes retroceder, o sea, es muy difícil que vayas subiendo a partir de ahí, aparte de que, bueno, ya vimos que está relacionado con lo de los costos, por eso es importante que sepas hasta dónde te puedes bajar, pero de verdad, no bajes tus precios. Ahorita más adelante vamos a entrar más en detalle en este tema, pero ahora vamos con el siguiente punto, solo que primero... haz buenas fotos. Y no, esto no es opcional. O sea, los postres entran por los ojos. Y si tú haces buenos postres, si ya te dedicas a esto, si quieres venderte, las redes sociales son tu vitrina, entonces haz buenas fotos. Y con esto no me refiero a que tengas una cámara súper profesional o a que contrates a un fotógrafo especializado, un fotógrafo de producto. O sea, si tienes la posibilidad, hazlo, pero si no, o sea, simplemente con tu teléfono empieza a cuidar la iluminación, a cuidar los fondos, que se vea limpio, que se vea tu producto, que destaque. De esto tengo un video, por si nunca lo has visto, que yo creo que no, porque ese video casi nadie lo ha visto, pero donde di algunos consejos básicos para que puedas hacer fotos con tu teléfono, o sea, con lo que todos tenemos al alcance, ahí te di tips para cuidar los ángulos. Te voy a poner ese video aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. Siempre en la descripción les dejamos videos que les pueden ayudar, que están relacionados. Y quisimos hacer este video ahorita al inicio de esta serie porque sé que muchas personas van empezando. Y te digo esto porque a pesar de que nosotros ya tenemos 10 años casi en YouTube, sé que muchas personas nos conocieron ayer. Entonces, bueno, pues tenemos el canal así más o menos organizado y en las descripciones a mí me gusta dejarte información de otros videos que te puede servir. Así que sigue estos consejos y también haz clic en el título para que veas las descripciones y te voy a poner ahí el video de las fotos porque pues son consejos para que tú hagas fotos buenas, para que vendas más haciendo fotos con tu teléfono. Y antes de cerrar este punto, grábate esto. Las fotos mediocres alejan las ventas y las buenas fotos las multiplican. Ahí te lo dejo. Siguiente punto, ten rutinas de producción. Divide tus días por tareas, o sea, ten un día para hornear, un día que solo sea de producción, otro día de compras, otro día de entregas, de servicio al cliente o de redes sociales. El punto es que dividas tus días en tareas o en horarios también. Eso te va a ayudar muchísimo, te vuelves más productivo y así no te saturas. Siguiente punto, aprende a decir que no, aunque duele un poco. De repente sí nos pasa que nos saturamos de pedidos y no todos los pedidos son buena idea. O sea, llega un punto en que si tú estás trabajando tú solo o tienes ya un equipo medido, como sea,
pero te saturas de pedidos, muchas veces no es buena idea porque todos los pedidos tienen que salir con tu mismo estándar, pues. Entonces, muchas veces a mí me llegó a pasar que por no decir que no, porque dices, es que es una venta, sí, pero es mejor entregarlo bien y sacar todos los pedidos bien a quedar mal con alguien. Entonces hay como opciones con profesionalismo en las que puedes decir, sabes que no puedo. O a mí también me pasaba mucho al final, ya conocí, tengo un colega entonces que también se dedica a hacer buen trabajo, a mí me gustan sus pasteles, entonces yo le empecé a recomendar, le decía, por ejemplo, a mi cliente, yo no puedo entregarte tal día o no voy a estar o lo que sea, pero conozco a alguien, ese es su trabajo, ponte en contacto con esta persona y pues así los ponía en contacto a los dos y muchas veces sí compraba o sí le compraban a esa persona. Es mejor pasar el pedido y creo que es bueno decir que no, o sea, no te satures. Ese es mi consejo. Si no lo puedes hacer bien, mejor recházalo con profesionalismo. A largo plazo, la reputación vale más que una venta. Siguiente punto, haz lanzamientos controlados. ¿Tienes una nueva receta o quieres sacar un nuevo producto? Primero, pues pásalo por tu control de calidad, que generalmente eres tú y tu familia, o haz una tanda pequeña, véndesela a clientes de confianza, mide reacciones, toma nota de los comentarios que te hagan, haz ajustes antes de lanzarte a vender en grande, porque recuerda que el entusiasmo sin estrategia sale caro. Siguiente punto, reinvierte. Aunque sea poquito, pero reinvierte en tu negocio. Una nueva boquilla, un nuevo molde, una batidora, un horno mejor. O sea, de verdad, invierte todo en tu negocio. Yo he visto que muchos de los japoneses, según esto, creo que no tocan su dinero cuando están en un negocio hasta los 5 años, algo así, porque todo lo están reinvirtiendo. Bueno, esa es una cultura que yo desconozco todavía, pero que tienen mucha cultura de negocio, entonces algo bueno tendrá, estoy segura. Y la verdad es que te ayuda mucho, o sea, hazlo a escala, hazlo como tú puedas, o sea, de repente si puedes comprar un molde, a mí me pasaba que, no sé, si estás haciendo una florecita y la estás haciendo a mano, o sea, te pierdes ahí una hora de trabajo y de repente compras un molde donde nada más pones el fondant o lo que sea, es un ejemplo, está ahí mi bebé. Y lo haces en 3 segundos. Entonces eso también te va a ayudar. Todo esto le ayuda muchísimo a tu negocio y tu negocio lo vale. O sea, si es lo que quieres, tu negocio lo vale. Paolo, espera. Siguiente punto, haz promociones con estrategia y no por urgencia. O sea, es lo que te decía hace un momento, no bajes tus precios porque no hay ventas. Mejor arma combos, mete promociones especiales, haz ediciones limitadas, puedes también hacer sorteos, puedes hacer esto que le dan a los clientes, así que de repente vas por 10 cafés y te regalan el café número 11, pones rebanadas con café. O sea, hay muchas formas en las que puedes hacer promociones, o sea, de forma estratégica. Si tú ya sabes que siempre vendes más cuando es, no sé, Navidad, entonces en Navidad no metes promociones, las metes cuando están las ventas bajas, pero tus precios no se bajan. Esto es lo que te decía hace un momento. Esto casi nadie lo hace, pero es un punto bien importante. Pide retroalimentación honesta y útil, que no te dé vergüenza, que no te dé miedo preguntarle a tu cliente, oye, si te gustó, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le aumentarías? ¿Qué es lo que no te gustó? Y lo más importante es que lo escuches sin justificarte o sin estar a la defensiva. De verdad, escuchar a tu cliente te va a servir mucho. Muchas veces de ahí salen ideas muy valiosas o productos que valen oro. ¿A que sí? Vamos con el siguiente punto. Lleva un registro de todo. Sí, de todo. No importa si es en el iPad, en tu teléfono, con libreta, lleva un registro de todo. ¿Cuánto vendiste esta semana? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuál post te funcionó más en tus redes sociales? O sea, llevar un registro de todo te da control y te da claridad. Y esto lo hacen las empresas más grandes. Te lo digo porque yo trabajaba en una tienda en donde llevaban un registro de cuánto se vendió este mes en comparación del año pasado, cuánto se vendió el día de hoy, hace un año y hace 2 años, y entonces hoy esperamos una venta de tanto o superamos la meta. O sea, eso te va a dar también más control. Cuando tú quieres hacer pedidos, sabes cuál es tu temporada en la que no vendes, aunque sea la temporada fuerte de alguien más. Así que lleva un registro de todo. Y este es el punto más importante, de verdad. Esta es una súper recomendación mía, y es que cuides tu energía así como cuidas tus ingredientes. O sea, cuídate tú, aliméntate bien, descansa bien, duerme bien. Muchas veces cuando emprendemos un negocio es muy difícil que comamos a nuestras horas, es muy difícil que nos desconectemos del negocio. O sea, si el negocio se cierra a un horario, tú también
tú también te desconectas. Y esto es bien importante porque, como te decía hace un momento, o sea, tú eres el negocio, tú eres parte de él, tú eres la energía, y si tú estás mal, también al final, a largo plazo, o sea, eso trae consecuencias a la salud y no queremos nada de eso. Y en el video, bueno, se me vino a la mente que cuando les hablé hace mucho tiempo en el video de los precios, ahí les mencionaba también invertir en uno mismo, en un seguro, porque nosotros no dependemos de una empresa que nos asegure. Entonces eso va un poquito de la mano, pero lo principal es que tú estés bien, que tú estés al 100, que sigas amando esto que haces con tanto cariño, pero que te cuides, porque si no estás tú, pues todo alrededor no va a funcionar igual. Por favor, compártele este video a esa persona que está emprendiendo, que ya está haciendo postres o pasteles para vender desde casa, que quiere empezar a ganar dinero desde su casa. Y esto no es solamente, bueno, para personas que están haciendo repostería o pasteles. O sea, estos puntos le sirven a muchos negocios, a muchos emprendedores. Dime cuál es el punto que más te gustó. Si este video te gustó, también dale like aquí al video. Dime cuáles puntos ya estás aplicando o qué cosas se nos pasó que también pues nos sugieres. Acuérdate que esto es una comunidad, entonces entre todos nos ayudamos. Yo les doy los puntos que yo considero importantes, pero tú también escríbeme en los comentarios si algo se me pasó o qué consejo nos darías que no esté mencionado aquí en el video. Y si te gusta este tipo de videos, pues también escríbeme en los comentarios. Ya sabes que cada semana estamos subiendo nuevas recetas, y ahorita que empezamos esta serie de postres para vender, pues se me ocurrió que es como buen momento de retomar estas cosas que a veces se nos pueden pasar. Siempre en todos los videos yo al final les doy las gracias a todos los miembros de nuestro canal, porque son muchos y porque se toman el tiempo pues de suscribirse de forma especial así a miembros. Siempre ponemos sus nombres aquí en agradecimiento. Y pues te pido que si no estás suscrito, te suscribas al canal, actives las notificaciones para que pues de esa forma te vas a enterar cuando publicamos videos nuevos. Y también comparte los videos. O sea, si te gustan, compártelos con otra persona, porque eso también nos ayuda muchísimo. Si quieres ver más videos de esta nueva serie de repostería para emprender desde casa, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.